Bueno, soy Carlos de Castro, soy profesor de física en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid. Estoy en el grupo de investigación junto con Óscar Carpintero, que habéis entrevistado, que nos dedicamos a energía, economía y dinámica de sistemas, modelos para ver precisamente transiciones energéticas y demás. Y desde hace ya bastante tiempo trabajo de forma individual la teoría Gaia. Y es un poco el motivo que nos ha juntado aquí. La teoría Gaia tiene como antecedentes científicos o como antecedentes generales precede a la propia ciencia, porque la mayoría de las culturas han visualizado el planeta o la Tierra o el entorno como algo que va más allá de la propia medio ambiente, algo que está ahí físico e inerte, sino que había una relación espiritual incluso, ¿no? Y se ha considerado tradicionalmente en casi todas las culturas, incluida la nuestra, como la Tierra como un ser vivo. En el caso de la tradición griega era la diosa Gaia, y de ahí el nombre que escogió Lovelock más adelante para nombrar su teoría. Esto con el nacimiento de la propia ciencia moderna, como la entendemos, a partir del Renacimiento, y los Galileo Galilei, Newton posteriormente y demás, digamos que se va construyendo una ciencia muy materialista y iniciamos un camino que es verdad que nos da muchas explicaciones y mucha tecnología, porque hay una realimentación con ella, pero va aparcando todos estos enlaces con aspectos más emocionales, espirituales, como que se tratan de aparcar. Pero nunca se olvidan, y de hecho pues, ninguno de los primeros científicos era totalmente materialista. Kepler trataba a los planetas como si fueran entes vivos, y Newton era alquimista también. Es decir, tenemos lo que podemos hoy ver como si fueran contradicciones, ¿no?, entre las personas que hacían esa ciencia mecanicista y luego lo que realmente sentían como personas, ¿no? Y esto nunca ha desaparecido. Ya en el siglo, me lo voy a saltar un poco, en el siglo XX aparece la figura de Vernadsky, que es ruso, que es el que pone sobre el papel, aunque no inverta el término biosfera, es el primero que la menciona, ¿no? El término, no el primero que la menciona, pero sí el primero que trabaja con la idea de la biosfera. Y él llega un poco a ideas muy parecidas a las que luego Lovelock va a llegar, la idea de que el sistema Tierra se comporta de una forma tan compleja que es muy análogo, metafóricamente, a un ser vivo. Entonces, bueno, pues ahí hay una controversia con la visión más mecanicista de tratar de ver las relaciones causa-efecto puramente mecánicas, y un organismo pues es otra forma de entender las cosas. Los seres vivos no somos solamente mecanismos, desde otro paradigma de científico. Y bueno, pues además de que es ruso y a principios del siglo XX, pues se separa bastante la ciencia occidental de la ciencia comunista, y bueno, pues de alguna forma es más o menos olvidado, por lo menos Lovelock no lo reconoce hasta más adelante, pero el caso es que termina desarrollando Lovelock unas primeras ideas con Lynn Margulis en la idea de que, bueno, pues el sistema que se ha formado atmosférico, la composición de los océanos, la composición de la atmósfera, está regulada por el conjunto de los seres vivos. Esto sería la hipótesis Gaia. De alguna forma, no se tiene el mecanismo, pero de alguna forma los seres vivos en el uso de su vida generan componentes que van modificando el sistema físico, la composición de la atmósfera, el clima que tiene la Tierra, la composición de los suelos, etc., de tal forma que terminamos montando una biosfera entre el conjunto de los seres vivos que es apta
o adecuada para los seres vivos. Es como una especie de supertecnología, podríamos decirlo, ¿no? Igual que nosotros en esta habitación hemos montado un constructo que nos protege del entorno, la biosfera sería el constructo hecho por los seres vivos para protegernos, pues, de la radiación cósmica, de que los extremos de temperatura sean estén fuera de los márgenes que tolera la vida, etc. Esto sería la hipótesis inicial de Gaia. Más adelante, el propio Lovelock, ante las críticas, porque digamos que la ciencia biológica empieza a hacer, desde los biólogos evolucionistas hacen una crítica en base a que no entienden cómo los seres vivos podemos ponernos de acuerdo de alguna forma para regular las cosas en nuestro beneficio, cuando la tradición biológica habla de competencia, ¿no? Aquí hay unos recursos escasos que están en el entorno y tú y yo nos pegamos por ellos, y el que es más hábil, más no sé qué, y se reproduce mejor, pues es el que sobrevive, y así vamos, si hay un cambio, pues vamos adaptándonos con los miles o cientos de miles de años en el proceso clásico, la visión clásica de Darwin, ¿no? Del darwinismo y posteriormente del neodarwinismo. Entonces, apareció ese debate, y en ese debate pues, el propio Lovelock pues, se va desdiciendo, ¿vale? Efectivamente no vemos qué mecanismos pueden tener esta especie de cooperación de los organismos por el bien común, ¿no? Porque sería un poco esa la controversia. Y al final lo que dicen es, bueno, pues no sabemos muy bien cómo, pero aparecen realimentaciones. Entonces empiezan a hablar de, ya estaba en las ideas iniciales, pero es lo que termina solo defendiendo Lovelock prácticamente, que es, bueno, pues aparece una especie de realimentación entre los seres vivos y el entorno, y en esa realimentación de influencia mutua, pues van coevolucionando de tal forma que los seres vivos, bueno, pues van modificando el entorno y se van adaptando a él. No es demasiado diferente ya a lo que se proponía tradicionalmente, y rebaja, es una especie de mecanicismo cibernético, o como una especie, a veces lo compara con el piloto automático de un avión, ¿no? Que funciona solo y que conduce ese avión, que sería la biosfera, y los pasajeros seríamos los seres vivos, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues sigue el debate. Aún se siguen publicando cosas de hasta dónde el neodarwinismo critica esas posturas de regulación, y los teóricos de Gaia, bueno, pues siguen argumentando que existen una especie de selección de este tipo de procesos que benefician al conjunto, ¿no? Pero no queda claro cómo están, aunque se están aproximando las dos posturas, ¿no? El mecanismo más clásico del neodarwinismo con los defensores de la teoría Gaia. Pero hoy la teoría Gaia, digamos, ortodoxa, lo que establecería eso: hay una coevolución entre los seres vivos influimos en el entorno influye sobre nosotros, y hay una especie de coevolución conjunta. Y los defensores de la teoría Gaia darían un pasito más diciendo, bueno, pero se va seleccionando aquellos entornos que se generan positivos para el promedio, para la mayoría, ¿no? Y ahí está el punto de controversia en este momento. Algunos dicen, no, esto es más bien casualidad, y ya nos adaptaríamos, y si el entorno se va modificando por los seres vivos y va evolucionando, por ejemplo, a 80 grados de temperatura el promedio, pues ya aparecerán seres vivos que se adaptarán a 80 grados, y esto seguirá en esta dirección, ¿no? ¿Dónde yo sitúo la razón? Obviamente yo me pongo más del lado de los teóricos gaianos, más que desde el neodarwinismo más ortodoxo, aunque ya digo que se están confluyendo, tratando de hacer complementaria la teoría Gaia con el neodarwinismo. Yo me inspiro en la idea inicial que tienen Lynn Margulis y Lovelock en los años 70, que es cuando
surge la hipótesis Gaia, en la que el papel protagonista es el de los seres vivos, ¿no? En ese proceso. Y luego, bueno, pues le doy un paso más allá. ¿Vale? De hecho, el libro que publicó de Reencontrando a Gaia, el subtítulo del libro es A hombros de James Lovelock y Lee Margulis, porque es apoyarse en las hipótesis iniciales de ellos y decir, venga, olvidémonos, seguimos adelante en este vía que abristeis, a ver hasta dónde nos conduce. Y nos conduce pues a lo que yo llamo teoría Gaia orgánica, que es más bonita además. La teoría Gaia orgánica básicamente lo que dice es la biosfera, el conjunto de la biosfera es un organismo. Es un organismo como podemos entender como organismo, pues nuestros cuerpos o un árbol, quizás es mejor analogía visualizar un árbol, o un coral, o un hormiguero, por ejemplo, o una colmena de ovejas, ¿no? De abejas. Una colmena de abejas, para algunos biólogos lo llaman superorganismo, ¿no? Porque al final lo que se reproduce es la colmena entera, ¿no? Y las abejas que observamos, en realidad el comportamiento que tienen no están actuando para su beneficio, están actuando para el beneficio de la colmena, del conjunto, ¿no? Por eso hablamos al final de la formación de un superorganismo. En ese sentido, sería un superorganismo la propia biosfera. La idea entonces es que el conjunto de los organismos hemos formado como tal un organismo, un macroorganismo. Y la analogía sería que nosotros somos a nuestras células como Gaia es a nosotros, a cualquier otro ser vivo, ¿no? De tal forma que mis células, en realidad su comportamiento, yo lo observo que están trabajando para mí, tienen que alimentarse, tienen que sobrevivir, pero están trabajando para mí, ¿no? Y yo no puedo entender que está haciendo una célula del corazón haciendo cosas raras, si no entiendo que es que están dentro de un corazón haciendo un trabajo para mí, ¿no? De la misma forma sería el enfoque de esta teoría. Es una teoría que se descarta. Cualquier teoría fuerte de este estilo se descartó a principios de este siglo como acientífica, ¿no? Por parte de muchos científicos, pero bueno, porque confundieron alguna serie de cuestiones que los filósofos tenían más claro y los científicos no, como es el concepto de teleología. La idea es cómo vamos a ponernos, las bacterias cómo se van a poner de acuerdo para regular el planeta si no son conscientes, ¿no? Y entonces acusó a esas ideas más fuertes de Gaia como teleológicas, ¿no? Esto de como si tuvieran una especie de inteligencia al modo humano, ¿no? Pero bueno, el caso es que los organismos hacen cosas con propósitos, que ese es el término teleológico, tal y como lo empleaba Kant, el filósofo. Bueno, cuando yo veo un propósito, el clásico ejemplo que yo pongo es, si ahora miráramos por la ventana y vemos una cigüeña en estos días con una rama en el pico, sabemos que lo está haciendo con un propósito, ¿no? Es la época de hacer el nido y entonces lleva con un propósito. Lo está haciendo teleológicamente. Esto, la visión mecanicista de la biología les resulta muy controvertido, no quieren entrar en ese detalle, pero el común de los mortales pues vemos que está haciendo las cosas con propósito sin necesariamente ser consciente al modo humano. Con una plenitud de consciencia como podemos tener los seres humanos. Pero una cigüeña ya tendríamos que discutir hasta qué punto realmente es consciente o no al modo humano, pero es igual, una bacteria, ahí nadie va a entender que lo está haciendo conscientemente, pero está haciendo cosas también con ciertos propósitos que son diferentes al propósito que puede tener una máquina, por ejemplo, o las cosas, no decimos que el sol salga con el propósito de iluminar la Tierra, ahí no lo asignamos, ¿no? En una máquina humana, por ejemplo la cámara de televisión,
tiene un propósito. Y el propósito viene del ingeniero que diseñó una cámara de televisión. Entonces la diseña con un propósito y cumple un propósito, ¿no? Que es filmar, que es, bueno, pues lo que sabemos que hacen las máquinas. ¿Qué diferencia habría entre las máquinas humanas que tienen propósito diseñado por un diseñador? Y aquí está precisamente por qué hay miedo en la biología. A el propósito que tienen los seres vivos, que como ha habido mucha controversia, como sabéis, en la evolución entre ese creacionismo, ese diseño inteligente, es decir, bueno, hay un creador que realmente es el que ha dirigido la evolución o el que nos ha puesto aquí a todos, y eso pues no puede ser científico, no puedo contrastar, no puedo hacer nada con eso, con esa idea. El propósito de los seres vivos que vemos no surge necesariamente de un diseñador, sino que surge de su propio ser, es un carácter emergente de sus propiedades. Igual que es capaz de hacer metabolismo, igual que es capaz de reproducirse, pues es capaz de tener intrínsecamente a su ser un propósito, ¿no? Que es como explicaría yo, ¿de dónde me sale el propósito? Pues de lo que hago. Se supone que estamos aquí reunidos con un propósito, ¿no? Y ese sale, no necesariamente todos los propósitos son conscientes, ¿no? Hacemos muchas cosas con cierto propósito de forma inconsciente. Por lo tanto, los seres vivos también lo podrían hacer sin necesariamente ser conscientes al modo humano. Entonces, esa sería, digamos, ¿por qué la razón de esa controversia? Pero si la superas, si partes de que los seres vivos tenemos esa propiedad, emergente, si queremos hablar así, de que hacemos las cosas con propósitos, pues yo puedo llegar a la conclusión de que la biosfera como conjunto se comporta igual que un organismo, con propósitos, etc., ¿no? Con propósitos, aunque sea el más simple, que es de automantenerse, de sobrevivir como conjunto. Y esta idea de esta hipótesis inicial de Gaia orgánica, creo que se puede defender plenamente desde el punto de vista científico por varias razones. Una, porque se puede explicar los hechos observacionales, que es lo que le pedimos a lo que se va a terminar convirtiendo en una teoría. Yo puedo explicar muchos hechos a partir de lo que entiendo por teoría Gaia orgánica, incluso puedo hacer predicciones, cosas que no están claras de observar, incluso puedo dar explicaciones a cosas que no se pueden explicar desde las otras teorías que tenemos. En ese sentido, bueno, pues llega a un nivel, a mi opinión, de teoría y es contrastable o no, y el futuro lo dirá hasta qué punto podemos asumirla y demás. Por ahora, pues es difícil, aunque cuando yo la expongo, pues pocas veces me encuentro es irracional lo que me estás planteando, pero bueno, pues entre biólogos sobre todo, pues cuesta que alguien además de fuera de la biología clásica pues venga con una teoría que se suponía que estaba abandonada previamente. Creo que quería entrar aquí. No, viene cerrando. Sí. Ah, A vale. mí esto me sugiere mucho la clásica discusión entre movimiento y propósito, ¿no? O sea, si tiene que haber siempre un propósito en el movimiento, o si el movimiento es el que muchas veces acaba generando el propósito, ¿no? De alguna manera para bueno, porque la propia tendencia genera una justificación, ¿no? Sí, y de hecho los biólogos se terminan inventando términos precisamente nuevos para no tener que enfrentarse a esta idea, ¿no? Que en el fondo históricamente yo creo que deriva de ese punto, de esa controversia que hubo hace ya más de un siglo entre la cosmovisión religiosa clásica de un Dios creador que había creado pues, la interpretación literal de la Biblia cristiana, y la controversia que hubo pues, con otras explicaciones más mecanicistas desde Darwin y demás, ¿no? Como supongo que a todos nos suena, ¿no? Y ese punto no se ha superado, y no se supera precisamente porque nos sigue dando miedo terminar hablando de que
Cuando yo veo un ser vivo, está haciendo las cosas con un sentido, con su movimiento tiene una dirección, tiene un objetivo, tiene lo que podríamos llamar propósito, sin necesidad de tener que plantearnos ni por un lado un espíritu externo no material, ni plantearnos pues eso, que eso es bueno, pues, creacionismo o cosas de estas. Cuando eso se supere, pero aún no se ha superado, porque de hecho hay países que siguen debatiendo que si Darwin, que si creacionismos, diseños inteligentes y cosas de estas, pues entiendo que a lo mejor ya podemos empezar a plantearlo en las revistas científicas. De hecho, no hace mucho, el año pasado creo, o hace año y pico, Timothy Lenton y Latour, un filósofo y el teórico de Gaia hoy más conocido, porque Lovelock aún está vivo, pero bastante retirado ya, pues terminan en uno de sus últimos artículos poniendo otra vez sobre el tapete, decir, ¿por qué no hablamos de teleología, ¿no? De una vez? Tímidamente, pero y aún estamos en eso, en el plantear si somos capaces de, sin salirnos del ámbito científico, de hablar de esos términos. Y entonces inventaron teleonomía y términos a caballo entre el mecanicismo puro, sin sentido, pues eso, pues se cae un objeto de Newton porque lo atrae la gravedad y ahí no hay ningún... ¿no? Lo de la manzana no cayó para inspirar a Newton, ¿no? La teoría de la gravedad, eso sabemos que es así. Pero eso es distinto a decir, la manzana ha salido para contener unas semillas y el para lo estamos empleando continuamente en biología, el para, y el para es pues, con un propósito, hago las cosas para, ¿vale? Y el lenguaje en las revistas siempre está ahí, ¿no? Y de hecho cuando el biólogo o el ecólogo se pregunta ¿para qué está haciendo una hormiga esto? Es cuando precisamente encuentra las mejores observaciones o los rastreos experimentales adecuados. Si solo emprende, ¿cómo hace esto la hormiga? ¿Cómo mueve las patas? Así nos perdemos un montón de información que si preguntamos ¿por qué o para qué está moviéndose en esa dirección la hormiga? Y es cuando realmente entendemos el comportamiento de la hormiga, con esas preguntas finalistas. Eso es habitual en la ciencia, pero luego no podemos hablar de términos como teleológico y demás. Es un poco paradójico esa situación. Obviamente, cuando partes o sea, tú puedes partir de la hipótesis Gaia orgánica y decir, bueno, Gaia es un organismo y luego a ver a dónde me conduce esto, y eso es válido. Y otra posibilidad es, vamos a intentar explicar incluso los mecanismos, aunque partas de un paradigma distinto de aproximación orgánica, los mecanismos o las explicaciones que hacen que se origine o cómo o por qué ha podido originarse en este planeta, en esta superficie, en lo que llamamos biosfera, un organismo que llamamos Gaia. Y abro y cierro un paréntesis rápido. Gaia no sería el planeta, Gaia sería la biosfera, esa capa donde hay alta presencia de seres vivos y demás. El centro de la Tierra, el núcleo, el manto, eso no sería Gaia. Y esto es muy importante dejarlo claro porque algunas veces los propios teóricos, como Lynn Margulis y Lovelock, pues a veces mezclan el concepto Gaia y lo identifican con el propio planeta Tierra. Y yo no digo que nosotros estemos regulando el magma y el núcleo terrestre, el conjunto de seres vivos o lo que llamamos Gaia, esa biosfera, pero puede que influyamos algo, pero no forma parte de nosotros, ¿no? De nosotros. Cuando yo hable de nosotros como conjunto de seres vivos, yo soy una célula o algo parecido a una célula dentro de ese organismo. Y entre todas las células hemos montado una biosfera que es un organismo. Hay muchas partes que están muertas, entre comillas, y en ese sentido también podemos decir, bueno, nosotros tenemos huesos cuyas células ya no se reproducen, ya son fijas, son como cristales, ¿no? O un árbol, pues casi toda la materia de un árbol son células muertas, ¿no? Es un producto de ellas. En ese sentido, la biosfera se parecería mucho. Vemos muchas
piedras o suelos o atmósfera, cosas físicas, con intervención de seres vivos, porque son omnipresentes, bacterias, virus son omnipresentes, y cuanto más pequeño, pues más abundancia hay, o plantas, ¿no? Que la biomasa es enorme de las plantas, y en ese sentido, aunque seamos una parte minúscula de lo que está vivo, lo que llamamos vivo, células vivas, pues la analogía a lo mejor es eso, un gran árbol en el que, quitando las hojas, las raicillas y la savia que circula, el resto son células, excrementos o células muertas. En esas analogías quizás mejor pensar en una planta o un coral, ¿no? Un coral pues es un alga y un pólipo casi unicelulares, y luego pues lo que vemos realmente es una macroestructura que llamamos coral y que sabemos que está vivo y lo identificamos como un ser vivo, y casi todo es materia inorgánica. Pues en ese sentido sería nuestra biosfera. Ya la defensa que yo estoy haciendo de la teoría Gaia orgánica es completamente minoritaria, ¿no? Y eso es importante señalarlo, ¿no? Es decir, no existe hoy por hoy aún el debate entre científicos, porque ya lo comentaba en un congreso que hubo en el año 2000, además en Valencia, aquí en España, pues de alguna forma se llegó un poco al consenso de que las teorías más fuertes de Gaia, las que podían implicar el visualizarla con esas metáforas orgánicas, se sacaban fuera del ámbito científico. Y entonces el debate se ha centrado en la teoría que podemos llamar cibernética, esta idea de que bueno, existe una especie de automatismo, de esa coevolución y demás. Esa coevolución está, bueno, pues de alguna forma asumida. Y es verdad que Lovelock, cuando lanza su teoría Gaia, pues hace una serie de predicciones o de observaciones que se podían hacer, entre otras, por ejemplo, que no íbamos... todo nace precisamente con la idea de que no íbamos a descubrir vida en Marte, porque a Lovelock le contrata a la NASA precisamente para que diseñe un detector de vida en Marte. Entonces, pensando sobre eso, llega a la conclusión, él es químico también, que los seres vivos modificamos la química de nuestro entorno, y entonces eso deberíamos de ver la señal a nivel atmosférico, y alta presencia de vida implicaría que la atmósfera de Marte no sería químicamente inerte, químicamente equilibrada, como es. Y por lo tanto, Lovelock, antes de ir allí, lanzó la hipótesis Gaia y dijo: no vamos a encontrar vida, al menos abundante, en Marte, ni en Venus, ni en ningún planeta del Sistema Solar, porque todas sus atmósferas, que más o menos controlamos por espectroscopía, a distancia podemos saber la composición de muchas atmósferas, son inertes, están en equilibrio químico, y por lo tanto no hay abundancia de vida. Y esto es una hipótesis comprobada, porque hemos explorado el Sistema Solar y no hemos encontrado vida en abundancia. Y probablemente no encontremos vida quizás pues eso, en algún sitio, un extremófilo, un conjunto de bacterias sobreviviendo a duras penas, sería lo más que Lovelock diría que podríamos encontrar, fuera del Sistema Solar, que ya hemos analizado sus atmósferas, ¿no? Es verdad que allí donde no hemos analizado pues, alguna hipótesis de los océanos de Europa o algún satélite y demás, que no sabemos concretamente su situación química con precisión, pues eso se podría dejar en abierto, ¿no? Pero desde luego Marte fue una predicción clara de la hipótesis Gaia, ¿no? Es decir, la vida modificaría precisamente por la hipótesis Gaia tanto su entorno, que genera un desequilibrio químico y un equilibrio biológico, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, la abundancia de oxígeno. El oxígeno es superreactivo, y tener un 21% de composición atmosférica de oxígeno, eso no puede ser estable. Y más cuando hay presencia de otros compuestos que reaccionan, como el metano, que no son muy abundantes, pero los hay en suficiente cantidad,
que reaccionan y que dices, esto debería de desaparecer, y no desaparece porque hay vida, continuamente creándola, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido la mejor predicción que surge de la hipótesis Gaia de Lovelock, y eso está demostrado, y de hecho surge una nueva disciplina prácticamente a partir de esta hipótesis, que es intentar visualizar el sistema conjunto, ciclos biogeoquímicos, hablamos de biológicos, geo, de tamaño terrestre, y químicos, ¿no? Y cómo se entrelaza todo esto, y toda una disciplina que se ha ido avanzando, inspirada por lo menos en la hipótesis Gaia. Aunque no la usan ya porque bueno, pues procuran analizarlo más mecanicistamente y para no evitar controversias, yo creo que sobre todo por el nombre, ¿no? El hecho de que Lovelock escogiera la idea de Gaia como la diosa de la Tierra como nombre, pues ayudó a captar la atención porque resuena mucho, pero a los científicos no les gustó eso de mezclar dioses con ciencia dura, ¿no? Y de hecho, el propio Lovelock algunas veces no sabía si arrepentirse o no. Por un lado, se le ha conocido por haber puesto ese gran nombre, que se lo sugirió un amigo suyo, vecino suyo, un premio Nobel de literatura, el del Señor de las Moscas, el Goldwyn, es el que le sugiere, ¿por qué no le llamas Gaia a tu teoría? Y Lovelock dijo, pues estupendo, y eso captó la atención, y le invitaban a dar conferencias, él decía, claro, llamas Gaia a una cosa científica, llama mucho la atención, ¿no? Pero luego, esto lo dice el propio Lovelock, lo dice Lynn Margulis, lo dicen muchos teóricos de Gaia, casi se arrepienten a veces porque lo coge una parte del New Age de esa época en la que intentan relacionar pues, cosas espirituales con científicas, mezclándolo para los científicos demasiado, ¿no? Y no es que no haya una espiritualidad que en las personas o que se busque y eso sea lícito, pero como que los científicos quieren separar, y el propio Lovelock y demás, no me mezcles porque me desvirtúas o me desprestigias la hipótesis. Entonces ha habido siempre esa mezcla entre, en el caso de Lovelock ambivalente, porque ha escrito prólogos de teólogas, por ejemplo, hablando de Gaia, y él le ha escrito un prólogo diciendo que su teoría también tiene implicaciones espirituales y emocionales, y no se corta demasiado, pero en los ámbitos científicos huye un poco de eso, porque los científicos en general, con esa visión tan mecanicista, no quieren saber nada de todo lo que pueda enlazarse con fuera de la esfera estrictamente científica dura, química, física, biología, etc., ¿no? ¿Cómo se origina Gaia? ¿Cuál es la razón que yo doy para hablar del mecanismo, entre comillas, que explica que aquí en el planeta Tierra haya surgido un superorganismo que llamaríamos Gaia? La idea sería que las bacterias empiezan a reproducirse y van cogiendo nutrientes inorgánicos que pudieran utilizar y generando residuos, como cualquier ser vivo, ¿no? Cualquier ser vivo absorbemos nutrientes y generamos residuos o desperdicios en nuestro metabolismo. Entonces, algunos biólogos han calculado cuánto tiempo necesitarían las bacterias para haber acabado con los recursos del planeta, los recursos energéticos y químicos que había disponibles. Si empezaran a crecer, pues eso, crecen, se reproducen, hay recursos, y voy comiendo. Cuando vemos eso, pues en un tubo de ensayo las bacterias, al final se terminan muriendo las bacterias porque se comen los nutrientes que tú le has puesto, ¿no? Y lo llenan de bacterias, pero al final pues no pueden sobrevivir de esos recursos. Y la solución es unos 300 millones de años como mucho. 300 millones de años son muchos millones de años, pero la vida en este planeta lleva alrededor de 4.000 millones de años. Entonces,
Durante ese tiempo, las bacterias que empezaron a alimentarse de los residuos de otras, pues iban medrando también. Si yo me invento un metabolismo o termino adquiriendo un metabolismo que el residuo que tú generas para mí es un alimento y yo genero un residuo que luego puede aprovechar otra bacteria, tengo una posibilidad de ciclar los recursos más tiempo. Y eso puede incluso completar o tratar de completar un ciclo completo. El clásico ejemplo es lo que hacemos entre los animales y las plantas. Los animales respiramos oxígeno y producimos CO2 como residuo. Las plantas, a través de la fotosíntesis, son capaces de absorber ese CO2, que para nosotros es un residuo, y producen oxígeno con la fotosíntesis, que luego acabamos de cerrar ahí un ciclo sencillo del oxígeno, aunque interviene el carbono del CO2. Y esto es lo que hace la naturaleza, que como tenemos un montón de moléculas que se pueden ir mezclando, mezclamos el ciclo del carbono, lo que llamamos ciclo de carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, ciclo del oxígeno, los elementos importantes atómicos de los organismos, lo que llamábamos cuando éramos chavales oligoelementos, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, no son 6 o así. Estos tienen un montón de moléculas que hace que se entremezclen esos ciclos. ¿Qué pasa? Que lo esperable es que las bacterias puedan ir reciclando, porque si van reciclando, pues siempre tienes recursos. Y te puedes adaptar ya al flujo. Ya no son un recurso finito. En el momento que reciclas es un recurso con un flujo finito, pero infinito en el sentido de que mañana te va a volver a venir el carbono que necesitabas porque alguien te lo ha metido, por ejemplo, en forma de CO2, que es lo que tú respiras. Esto es interesante porque, bueno, decía que estos ciclos, que podríamos llamar pues en el lenguaje cotidiano que utilizamos, de reciclado, tenían que ser cada vez más importantes porque eso, te aproximas a los límites de los recursos, ¿no? Entonces tú puedes ir creciendo de tamaño hasta que chocas con un límite de recursos y a partir de ahí, si reciclas, vuelves a meter el recurso. Una tasa de reciclado del 50% significa que te entra en el sistema o requieres del sistema externo una unidad de recurso y al reciclar el 50%, realmente dentro de ti utilizas 2, como si te hubieran entrado 2, pero solo has necesitado una, utilizas 2 y generas una como residuo. Entonces, reciclar al 50% está muy bien porque necesitas la mitad de recursos y generas la mitad de residuos y mantienes, digamos, que el doble de lo que podrías mantener. Y eso, imaginaos ahora que pasamos al 90% de reciclado, eso es multiplicar por 10. Si yo reciclo un nutriente un 90%, significa que mi sistema va a utilizar 10 veces ese nutriente y va a generar solamente 1 con 1, pero aquí hemos tenido 10. Pero claro, para reciclar al 90%, yo tengo que ser muy bueno coordinándome, o que los metabolismos que intervienen, al principio bacterias, pero también vale para los seres humanos, cuando reciclamos tienes que coordinarte, porque reciclar un 50% no es muy difícil, el aluminio, el vidrio que reciclamos, ¿no? Pero reciclar al 90% significa que no se te puede escapar más que el 10%. Y eso significa que pues, los ciudadanos tenemos que ser todos más del 90% muy disciplinados para reciclar el vidrio o lo que sea, ¿no? ¿Eso qué exige? Que cada vez más gente de ese sistema esté trabajando para ese reciclado. Entonces, siempre y tendrá el límite eso. Yo tengo una unidad de recursos. ¿De dónde vienen los recursos? Pues del volcanismo. En el caso, si hablamos de la biosfera, las bacterias tenían que esperar a que, si se habían comido el nutriente X, pues utilizaban hidrógeno, por ejemplo, termal, pues utilizaban ese hidrógeno como nutriente y una vez que se había acabado ese hidrógeno, pues ya tenían que esperar a que les viniera ¿de dónde?
generaban un residuo que tenía otra forma y tenían que esperar a que un fenómeno volcánico volviera a traer ese hidrógeno. Y generábamos un residuo y demás. Si yo reciclo mucho, puedo ser muchas más bacterias. Y como esa es la presión que tenemos tradicional en la biología, que nos podemos reproducir hasta donde nos podemos, siempre que no haya limitaciones, hay una tendencia exponencial del crecimiento, pues chocábamos con los límites. ¿Y cómo lo resolvió la biosfera o las bacterias? Reciclando. Esto es lo que llamo la magia del reciclado, ¿no? Porque es un poco un fenómeno curioso. Claro, un 90% te permite hacer 10 veces más cosas y ser 10 veces más y te necesitas coordinarte muy bien. Y esa coordinación va generando que nadie se puede escapar del sistema, porque si se escapa del sistema, pues ya no funciona el 90%. Entonces, la hipótesis que yo lanzo es que a partir de un momento se va formando una macroestructura en la que cada individuo en realidad ya está trabajando más por el bien común, entre comillas, por ese reciclado, esa necesidad de reciclar para poder seguir sobreviviendo, si queremos verlo de esa forma. Y al final, entonces, se forma una macroestructura que con el tiempo se convierte en algo tan complejo como un organismo que termina determinando, valga la redundancia, qué especies son seleccionadas. Una vez que ya se forma Gaia, es ella la que selecciona, tú estás trabajando bien para el sistema, para mí, igual que yo selecciono mis células, y todas terminan trabajando para Gaia. ¿Cuál es la tasa de reciclado que observamos en la biosfera real de estos elementos? Los importantes, el carbono, el nitrógeno, el propio agua, hidrógeno, oxígeno y demás. Altísima. Tan alta que no hay tecnología humana que pueda igualarla con nuestras máquinas, con lo cual es muchísimo más compleja que una máquina. No hay ningún ingeniero, y yo siempre les reto a mis alumnos a que me diseñen una refinería, una fábrica de automoción robotizada, lo que quieran, toda la tecnología que quieran, la imaginen, pero con tasas de reciclado pues del 99%. Y ya dicen, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Porque casi todo sería solo para eso. Claro, yo lo que quiero es fabricar coches, no quiero reciclar. Para mí el objetivo no es reciclado. Pero en el caso de Gaia, el principal objetivo es reciclar, precisamente. Y con eso se forma a sí mismo. La tasa de reciclado del carbono es del 99,5%, de ese orden. La tasa del fósforo es del 99,9%. Eso significa que por cada molécula de fósforo que entra por un fenómeno volcánico va a salir una también como residuo en los procesos de subducción de la tectónica de placas, de tal forma que el balance es neutro, entra uno y sale uno como residuo, pero la biosfera lo va a utilizar 100 veces o 1000 veces. Y claro, la coordinación para eso es exquisita, tan exquisita que solo lo conocemos en organismos. Y de hecho en organismos tan complejos como nosotros. Por ejemplo, la tasa de reciclado del agua de nuestros cuerpos, cuando yo bebo un vaso de agua, esas moléculas de agua están continuamente reciclándose a través de los riñones un montón de veces, porque si no estaríamos bebiendo y meando continuamente. Y solo necesito 2 litros de agua. Si no reciclara, necesitaría 400 litros de agua o más. Entonces, claro, reciclamos un montón. Y eso nos hace... ¿Y por qué somos capaces de reciclar el agua tanto? Porque todos mis órganos se coordinan. No compiten entre ellos, se coordinan. Se coordinan para que pueda haber esas enormes tasas de reciclado que me permiten solo beber 2 litros de agua al día y no 400 litros al día. Porque si yo tengo que beber y mear 400 litros, estaría solo haciendo eso al cabo del día. Y no sería tan complejo. Esos mismos parámetros los cumple Gaia. Para mí es la mejor prueba, primero del origen, de cómo explicar cómo se formó Gaia, esa necesidad de reciclado, y una prueba de que las únicas analogías que observamos son orgánicas, y de organismos además complejos. Solo organismos de los más complejos son capaces de ese tipo de
cerramientos o de ciclados tan elevados. Y para mí eso ya es, pues eso, tanto una explicación de por qué emergió Gaia. Y esa tiene una analogía con el problema que tiene nuestra civilización. Nuestra civilización está chocando con los límites planetarios biosféricos, ¿no? Generamos unas necesidades de recursos y generamos muchos residuos que nos dan un montón de problemas. El cambio climático es un problema de residuos, ¿no? Quemamos un recurso fósil, los combustibles fósiles, generamos mucho CO2 que no nos preocupa, lo llevamos a la biosfera como residuo, no reciclamos. Por lo tanto, generamos un cambio climático que nos está pasando factura y puede ser uno de las espadas de Damocles que tenemos encima, ¿no? de nosotros, como bien sabemos, ¿no? El cambio climático, entre otros problemas tanto de recursos como... porque hemos montado una civilización que no recicla. Y entonces, al no reciclar, hemos topado con los límites. Una solución teórica sería aprender a reciclar, como hizo Gaia. Y en ese sentido, hay una analogía. Gaia fue suficientemente lista, por las bacterias, como para superar el problema de límites de crecimiento al que se ha enfrentado nuestra civilización. Bueno, quizás son más listas porque ellas está claro que lo consiguieron. Llevamos aquí 4.000 millones de años enfrentándonos a ese problema de recursos y superándolo, y cada vez más complejo además, porque cada vez las tasas de reciclado han ido aumentando, y nosotros pues reciclamos alrededor del 6%. Claro, pasar del 6% al 90% es una revolución tecnológica sin precedentes. Pasar al 99%, eso está a años luz, pero a años luz de cualquier tecnología humana. Por lo tanto, esta civilización no lo va a conseguir. Y veremos a ver si en el futuro lejano podemos especular con que alguna civilización vaya aprendiendo en miles de años a hacer algo parecido, ¿no? Y impactar muchísimo menos porque bueno, pues se integra en realidad en Gaia, ¿no? Es fascinante, punto de partida. Es muy progresista. El reciclado es fascinante como pilar desde el que construyes todo esto, es muy potente. Sí, es uno de los pilares. Luego hay algunos otros más complejos relacionados con la termodinámica de Prigogine, en la que él observa que los sistemas físicos o químicos tienen una tendencia termodinámica a generar estructuras más complejas, cada vez más complejas, hasta un límite que es determinado por la energía y otra serie de parámetros físicos, de tal forma que al final se pueden montar estructuras sobre lo que antes no eran estructuras, ¿no? Y lo que antes no eran estructuras, que terminan formando las estructuras, terminan siendo funciones. Pongo un ejemplo para que lo visualicemos. Volvamos a una célula de nuestro organismo. Una célula de nuestro organismo se llama a las células de todas las plantas, hongos y animales, células eucariotas, que tienen núcleo. Un núcleo con su propia membrana y otros orgánulos. Uno de los orgánulos que tenemos todos los organismos multicelulares se llaman mitocondrias, que es el orgánulo con el que respiramos celularmente. Entonces, la mitocondria deriva, y esto es una de las contribuciones fundamentales de Lynn Margulis, de la simbiogénesis, de antiguas bacterias. Varias bacterias de distintas especies se juntaron, se coordinaron en un momento dado para formar una estructura. Eran estructuras cada una de ellas, pero terminan formando una macroestructura, una superestructura que llamamos célula eucariota. Y en ese proceso la mitocondria y otras desaparecen como entidades individuales y ya son funcionales a la estructura. La mitocondria está respirando para la célula. Los distintos orgánulos que tienen están trabajando para la célula, aunque derivaran antiguamente de otras estructuras. Entonces, Prigogine lo que dice es que en sistemas físicos estos procesos también aparecen, ¿no? Y al final intenta generalizarlo y hace analogías con las estructuras sociales humanas
con las biológicas y con las físicas. Y habla de un trinomio en el que las funciones generan la estructura y la estructura dirige en una especie de causalidad inversa. La estructura dirige, una vez formada, mi cuerpo dirige las células. Es verdad que yo soy el producto de mis células, en cierto sentido, pero a la vez mis células tienen que ser coordinadas por el conjunto, ¿no? Y esta analogía él pretende verla en sistemas incluso inferiores a los biológicos y lo ve como un proceso más o menos universal. Y partiendo de esa idea, en la naturaleza, los momentos, en la biosfera, en Gaia, los momentos más interesantes de evolución a la complejidad han sido precisamente estos saltos de coordinación. Cuando las bacterias se juntan y forman la primera célula eucariota, que es mucho más compleja y con muchas más potencialidades que una bacteria, que es el producto de esa simbiosis tan íntima que forman al final esas relaciones. Y al final no puede vivir una mitocondria, no puede vivir aislada, no tiene genes suficientes, aunque tiene genes en este caso. Las células eucariotas llegó un momento en que empezaron a intimar en relaciones que no podían ser solo competitivas, es más fácil interpretarlas de coordinación, de cooperación entre ellas, hasta que llegó un momento en que formaron organismos, los que entendemos por organismos, los animales pluricelulares, ¿vale? Y hay un salto ahí, de una célula a organismos como nosotros, como un insecto, como una planta, como un hongo, una seta, ¿vale? Estos, al final, que han tenido que hacer que esa coordinación de estas estructuras que antes estaban separados fue tan íntima, tan cooperativa, que al final montan una superestructura que llamamos organismo pluricelular, que luego es la causalidad inversa también, ¿no? Es decir, el organismo pluricelular es el que dirige ya cada una de sus células inconscientemente, pero bueno, yo sé que tengo que llevar sangre al dedo del pulgar de mi pie derecho y lo hago continuamente, porque si no, no funcionaría bien. Pero lo hace el conjunto, ¿no? Ese conjunto. Y hay otro salto que podemos observar, es el del salto de los insectos eusociales, que llamamos las hormigas, las abejas y las termitas. Cómo se coordinan lo que eran hormigas hasta formar un conjunto que es el que se reproduce. Una hormiga obrera no se puede reproducir, igual que mis células se pueden reproducir, pero no reproducen mi organismo, ¿no? Necesito espermatozoide, óvulo y una matriz en el caso humano. Pues aquí lo mismo, el conjunto de ese superorganismo que llamamos hormiguero. Y un ecosistema casi lo podríamos ver de la misma forma, porque las relaciones de un ecosistema maduro y potencial en su plenitud, o sea, sin distorsionar demasiado, que ahora casi todos están bastante distorsionados, tiene unas relaciones, por ejemplo, reciclan ya bastante la materia dentro de un ecosistema, tiene unas relaciones tan íntimas entre los distintos organismos que forman el ecosistema que podríamos hablar en los mismos sentidos de un macroorganismo, porque los comportamientos de coordinación de un ecosistema maduro son más importantes que los de cooperación, o sea, de buscar las relaciones a un bajo nivel. Yo creo que la biología se ha enfocado al nivel que llamamos nuestro, porque nosotros tenemos una conciencia de nosotros mismos, y entonces hemos buscado siempre las relaciones a ese nivel, y las relaciones superiores no las queremos ver, ¿no? Porque como se supone que en nuestra cultura sobre todo somos el culmen de todo, pues no queremos ver que un ecosistema al que nosotros pertenecíamos, maduro, forma parte también, o es prácticamente como un órgano de un cuerpo, que sería Gaia, ¿vale? Y por lo tanto forma un todo de relaciones. Y esto me lleva a la idea esa de que la propia biosfera puede ser el producto de una supercoordinación de todos los elementos hasta que forman un organismo que luego, a su vez, va seleccionando y va evolucionando y va madurando y va haciéndose más compleja a lo largo de la evolución, ¿no? de la historia de la vida.
Y evoluciona porque ha ido haciendo que sus células sean cada vez más complejas y cada vez reciclamos más y el potencial es cada vez mayor. Por ejemplo, os pongo un ejemplo para que se visualice cómo hay dentro también una evolución hacia la complejidad. Hace 500 millones de años o 600 millones de años, la vida prácticamente solo estaba en los océanos y se empieza a colonizar, pues avanzado ya el terreno, porque había que resolver una serie de problemas, sobre todo de sequedad, ¿no? De que pasas de que tú eres agua en tu mayor parte, como ser vivo, cualquier ser vivo en su mayor parte es agua, y vives en torno a un agua y de repente vas a un entorno que es como irnos si fuéramos a Marte, ¿no? Súper extraño. Entonces costó mucho tiempo, aparte de que había que crear una capa de ozono que protegiera de la radiación ultravioleta, porque ni siquiera en los océanos, en la capa más superficial, había vida, porque había que filtrar la radiación ultravioleta, que es negativa. Y aquí tenemos otra prueba de Gaia, ¿no? Qué casualidad que montamos una capa de ozono que nos protege de los rayos más perjudiciales para la propia vida. Y es un producto claramente de la biosfera. El oxígeno, del oxígeno deriva el ozono, y el oxígeno en este planeta es exclusivamente un producto del ser vivos. Los seres vivos son los que, la fotosíntesis, la que ha producido esta cantidad de oxígeno. Tardó mucho tiempo en construirse mucho oxígeno porque al ir montando el oxígeno, al ir generando oxígeno, se oxidaba primero las piedras, los minerales se iban oxidando, el hierro se oxida. Entonces, hasta que no se oxidó casi todo, no pudo acumularse en la atmósfera suficiente oxígeno. Entonces se tardó mucho tiempo y una vez que se hizo eso, pues nos protegimos y pudimos ir al exterior de los océanos. Y Gaia pudo conquistar un espacio más y hoy es tan productivo como los océanos. En términos gaianos, la biosfera oceánica y la biosfera terrestre son una tan productiva en términos de biomasa y de producción fotosintética similares, ¿no? Entonces, de repente, se hace el doble casi de grande al conquistar ese territorio, pero tuvo que cambiar las cosas en su exterior para proteger esa salida, ¿no? Lo podemos ver así, y repito, aunque no pensemos que Gaia es inteligente al modo humano, sino que va aprendiendo como aprenden otros seres vivos, ¿no? Experimentando o adaptándose o adaptando el territorio. Yo siempre digo que la tecnología no es una cosa exclusiva humana, sino que es una cosa, es una propiedad de los propios seres vivos, ¿no? Que modifican el entorno, pues el nido de un pájaro, que es sino adaptar el entorno a la necesidad que tienen sus crías. Eso es tecnología, por sencilla que nos pueda parecer. Pero la tecnología del reciclado está a años luz de la nuestra y otras tecnologías están mucho más avanzadas que las que presumimos nosotros, ¿no? En nuestra civilización. Sí, para alejarnos más de la teleología sería la vida modifica el entorno y a su vez el entorno modifica esa vida y es un ciclo, ¿no? Es un ciclo, pero desde hace tiempo dirigido por la propia Gaia como organismo. Es decir, ella es la que va definiendo, es verdad que se va adaptando, pero tenemos que entender que el entorno de Gaia es el exterior de la atmósfera, es decir, el vacío cósmico, el sistema solar, y por lo tanto ahí poco puede hacer más que protegerse de las radiaciones más peligrosas. Lo que puede hacer es intentar no perder el hidrógeno, por ejemplo, porque perderíamos el agua, y de hecho eso lo hace la biosfera. Y tengo hecho algunos cálculos de cómo el planeta Gaia ha hecho todo lo posible por retener el agua. En un planeta como Venus y Marte no hay prácticamente agua comparado con la Tierra porque no hay vida, porque no hay una Gaia que lo haya retenido. Y puedes hacer cálculos de gracias a la vida cuánta cantidad de agua hay en el planeta y habría desaparecido prácticamente toda ella si no existiera la vida, o por lo menos, o Gaia en mi interpretación, que retenga, se las haya apañado
para retener el agua, por ejemplo. No solamente reciclado, sino que el hidrógeno se tiende a escapar porque la gravedad de la Tierra no es suficiente, es un átomo tan ligero que se escaparía. Entonces, lo tenemos en forma molecular, en forma de agua, en forma de metano, en forma de los componentes que tienen hidrógeno, porque cuando generas un átomo de hidrógeno, y es inevitable, porque un rayo ultravioleta al chocar con una molécula de agua puede extinguirla en oxígeno e hidrógeno, y el hidrógeno, como no lo captures antes de que se vaya, se te escapa de la Tierra. Y al irse el hidrógeno, el oxígeno se queda sin hidrógeno y por lo tanto no puede formar agua y perderíamos todo el agua. Esto no ha pasado en la Tierra. Y no ha pasado, cuando haces los cálculos, porque hay presencia de vida. Bueno, una hipótesis es casualidad, la vida ha generado ese efecto de casualidad, o puedes partir de una hipótesis, creo que más científica, que decir casualidad, de suerte, decir no, Gaia ha generado procesos para retener un elemento esencial que necesita, que es el agua. Y así, pues hay muchos ejemplos, ¿no? que encajan mejor, a mi modo de ver, que si no tienes que recurrir a la fortuna o a que somos únicos en el universo, cosas así, ¿no? Y de hecho, de la propia teoría, casi como una derivada, termina encajando mejor con la idea de que la vida se forma fuera de la Tierra y que las bacterias llegan a la Tierra, meteoritos, cometas o como sea, eso no lo sabemos aún porque no lo estamos buscando en el sitio adecuado, y viene aquí formada ya bacterias y a partir de ahí se va generando todos los procesos. Y hay una serie de pistas que nacen de la propia teoría, pero la hipótesis de la panspermia que se llama, no es mía, es de astrofísicos y astrobiólogos, y tiene algunos proponentes, sobre todo astrofísicos y astrobiólogos. Los biólogos, la mayoría, piensan que se ha formado aquí, lo cual me parece de nuevo muy antropocéntrico, muy localista. Y es muy diferente pensar una cosa a otra, porque si la vida se ha formado solo en el planeta Tierra, si su origen es terrestre, pues es posible que estemos solos en el universo, porque hay tantas casualidades y tantas cosas no explicadas que decimos, pues será que somos únicos. Entonces, pues si es único, pues ha sido, claro, entre cientos de miles de millones de planetas. Pero si la vida ha venido extraterrestre, entonces es más común. Y por lo tanto, es más fácil que sea capaz de habilitar mecanismos de autoprotección para sobrevivir en entornos tan raros como el espacio, ¿no? Eso encaja. Es verdad que, bueno, esto se sale un poco más, pero sí que es una de mis predicciones, por ejemplo. Un día estoy convencido, porque estoy convencido de mi teoría Gaia orgánica, que demostraremos, y no estamos muy lejos, que el origen de la vida es extraterrestre. O sea, viene en otro sitio, se formó y demás. Porque hay una serie de matemática que dice que necesita unos 7.000 millones de años y el planeta Tierra solo tiene 4.500. El proceso para llegar a donde estamos en el presente necesita un pasado más lejano que 4.000 millones. Bueno, ahí son unos cálculos que invito al que quiera a leer el libro y un artículo que quiero publicar en breve tiende a indicar eso y bueno, pues a ver si lo consigo y se va centrando, pero sería casi una predicción, ¿no? Yo la lanzo, si se cumple, pues bien por un punto para la teoría y si no se cumple, pues un tachón para la teoría. Es así como funciona o debe funcionar la ciencia, ¿no? Y hay la mejor predicción, ya os cuento la mejor predicción de la teoría, es lo que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿no? Que llaman los biólogos. Nuestros cuerpos tienen genéticamente programadas las células para que, dependiendo de las señales del propio organismo, diga, tú ya tienes que morir, ¿no? Porque ya has hecho tu función. Por ejemplo, las células epiteliales tienen que morirse para generar una capa
de células muertas que nos protege del exterior, que tú toques y no te hagas daño directamente, porque si tocas célula viva, enseguida cuando tienes una herida cualquier cosa te molesta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo muy clásico de por qué necesitamos pues eso, que se vayan renovando, porque claro, haces así y ya millones de células ya se han ido, entonces hay que renovarlas. Y así con todas las células, prácticamente todas las células, incluso las células neuronales del cerebro, tienen una cierta capacidad, incluso maduras, de reproducirse, y esto es algo que también sorprendió en su momento, pero bueno, desde luego las moléculas y los orgánulos se están continuamente reciclando, renovando, cambiando y demás. Cuando se descubre el fenómeno de la apoptosis como esta muerte celular programada genéticamente, había evidencias en laboratorio, en algunos experimentos de laboratorio habían descubierto, pero no lo quisieron ver o no lo pudieron ver, lo que hace que la teoría determine lo que ves muchas veces. Es una demostración muy buena de por qué la teoría determina lo que ves. Y es que en experimentos empezó a observarse que células unicelulares, o sea, bacterias o otros organismos unicelulares hacían apoptosis, pero pasó desapercibido. Pensaron que sería cualquier proceso experimental raro o lo que sea. Había evidencias. Cuando ya se demuestran en pluricelulares. Y los biólogos dijeron, claro, esto tiene una explicación porque somos un organismo y hay que ir reciclando, hay que ir renovando, vale, perfecto. Y se hizo una predicción basada en la teoría de Darwin, en el neodarwinismo. No puede haber apoptosis, no tiene sentido la apoptosis en organismos unicelulares. Cometer suicidio es lo más antidarwinista que puede existir. Porque no tiene sentido. Darwin me lo dejó bien clarito, todo es en beneficio de ese organismo. Yo no voy a sacrificarme, si estoy compitiendo por los recursos no me voy a suicidar yo. En todo caso, se permite cierta esa si mi competencia es con mis hijos, que transmiten mis genes. Entonces sí, yo puedo retirarme para que mis hijos, que tienen más posibilidades que yo, tal. Pero es todo lo más que se permite cuando hay una cadena de genética que tenga sentido, pero yo no me voy a sacrificar por un león o por una planta, ¿vale? Y tampoco por mi vecino. Si no está genéticamente relacionado conmigo no tiene mucho sentido. Quizás un poquito más porque hay mucha relación genética por ser humanos, pero desde luego con otra cosa, otro ser vivo que no se relacione, no se veía. Entonces en unicelulares se predijo desde el neodarwinismo que no existiría y luego se descubrió. Entonces, cuando se descubrió que había células, la célula de levadura, que fue de las primeras, cuando se hace apoptosis, pero ¿esto qué sentido tiene? Entonces empezaron con explicaciones rocambolescas. Bueno, es que trabajará la población de... Bueno, entonces empezamos a añadir con barroquismo a las explicaciones, cuando habías previsto lo contrario. Con lo cual, eso dices, esto es un tachón para la teoría, porque tú lo has predicho, nadie dijo nada, nadie dijo, no, hombre... Y entonces cuando lo observas empiezas a cambiar la teoría para encajar con los hechos observacionales, pero ya a posteriori. Entonces se hizo una nueva predicción y la predicción fue, bueno, esto probablemente sea un fenómeno que por transferencia horizontal genética, ahora explico lo que es eso, los organismos unicelulares lo han aprendido o lo han adquirido de los pluricelulares, porque no tiene sentido. Entonces sí, en nosotros tiene y entonces como hay intercambios genéticos de unos organismos con otros, lo que se llama transferencia horizontal, las bacterias son capaces de distintas especies de cruzarse, de intercambiar genes. De hecho, la biotecnología humana se basa en esa capacidad que tienen las bacterias, sobre todo. Pues a lo mejor han aprendido unas bacterias que vivían con nosotros, como nosotros lo hacíamos, pues han terminado incorporando los genes, absorbiendo esos genes, y esa es la hipótesis que lanzaron. Por lo tanto, es muy reciente en la evolución, porque los organismos pluricelulares no tenemos ni 1000 millones de años, lo cual es geológicamente reciente. Vale. Siguiente predicción, que hicieron mal, porque luego se ha descubierto que es muy antigua. Y claro, cuando yo formulé la teoría Gaia, inicialmente dije, la apoptosis, como Gaia es un organismo, la apoptosis tiene que ser universal y tiene que ser tan antigua como Gaia. Esa es mi predicción. Y de hecho,
pues hace unos años sale una publicación que concluía que el 50% de las muertes del fitoplancton, o sea, del plancton marino unicelular, el que hace la fotosíntesis mayoritaria en el planeta, de hecho, el 50% de las muertes son debidas al suicidio. Y dices, bien, lo que predice Gaia, pero ahora dime tú, desde el darwinismo y desde el egoísmo de esas, de competencia de esas, ¿cómo lo explicas? Retorciendo y demás. Claro, en el propio artículo hablan de que están trabajando para sistemas biogeoquímicos. Dices, eso es Gaia. Eso es lo que dice la teoría Gaia, ¿no? Y vista como un organismo. Están trabajando para, y por lo tanto no solamente para sí, porque si no, no se suicidarían, eso es lo último que harías. De hecho, pues siempre ha habido la tradición de que el único organismo que era capaz del suicidio era el ser humano, ¿no? Porque tenemos una sobredimensión psique que nos permitía salirnos de la biología y hacer algo tan extraño contra ese instinto de supervivencia que tenemos. Bueno, pues resulta que en la naturaleza la apoptosis en los océanos es lo que más abunda. Y de hecho, del otro 50%, menos del 50%, la mayoría mueren por virus y no por depredación. Y el virus, desde la teoría Gaia orgánica, es un mecanismo para precisamente generar señales de transferencia de genética, intercambios genéticos entre células, organismos, y de regulación de poblaciones, ¿no? Entonces, casi todo lo que muere ahí no es un acto de depredación, es un acto de, que es muy fácil explicarlo desde ver la Gaia como un organismo. Entonces, hasta ahora, yo cuando formulé la idea, pues no sabía o sea, yo decía, tiene que ser tan antigua como Gaia la apoptosis y tiene que ser casi universal, pues se está cumpliendo. Según van avanzando, y estoy convencido de que demostrarán los genetistas y demás que es tan antigua casi como la biosfera, o como la propia biosfera. La apoptosis. Y este es, por ejemplo, para mí un claro ejemplo, como las teorías clásicas no lo explican bien, como mínimo, han hecho predicciones erróneas, y desde la teoría Gaia es simple. Es un poco como, lo comparo con el debate entre el geocentrismo y el heliocentrismo de Copérnico. La Tierra es el centro del universo, entonces, y todo lo demás va haciendo círculos. Y luego eran los astrónomos que Marte hacía cosas raras, ¿eh? Iba para atrás y para atrás y para adelante. Entonces dijeron, vamos a añadir círculos a los círculos, porque todo tiene que ser círculos en torno a la Tierra, porque nos empeñábamos en hacer geocentrismo. Y lo iban explicando, y cuando una nueva observación, ya con los telescopios, es que hace una cosa que no hay forma de explicarlo con círculos. Pues añadimos círculos y círculos, cada vez más rococó. Y claro, llega Copérnico y dice, vamos a poner al Sol, y ya de repente todo se explicaba mucho más sencillo. Pues algunas cosas, no digo que todo, pero algunas cosas desde luego se explican mucho más sencillo, con la idea de que Gaia es un organismo, y a partir de ahí va recorriendo pues cosas que con lo otro es mucho más complejo, ¿no? Bueno, no sé. Ese ejemplo que has puesto, lo fascinante era como el ser humano era capaz de buscar esa complicación para explicarlo. Sí, pero en la historia de la ciencia continuamente. Y cumplían, había cosas que al final no, y al final por eso se refutaban, pero es verdad que las cosas complejas las conseguían replicar a base de estas construcciones tan complejas circulares. Efectivamente, sí, los epiciclos que llamaban. Sí, de unas maquinarias. Sí, y matemáticamente, de hecho Copérnico cuando expone su libro, como no podía decir que el centro de la Tierra, del universo, claro, en esa cosmovisión de que el ser humano era el centro de todo y por lo tanto el Dios creador había puesto la Tierra en el centro del universo, no tenía otra lógica, y el círculo era lo perfecto, pues todo tenía que ser de esa forma. En esa cosmovisión, esos mitos determinaban un montón de observaciones, de teorías y demás. Y cuando Copérnico escribe, en el prólogo que lo escribe el editor, y le dice, bueno, esto es mentira, ya sabemos que el centro es la Tierra, pero es un ensayo interesante matemáticamente porque nos permite simplificar las cosas. O sea, la justificación que se atrevieron a decir es, bueno, vale, no es así, la Tierra es el centro del universo, pero si ponemos eso, matemáticamente es más sencillo, hacemos los cálculos más rápido. O sea, fue el sentido práctico. Luego, claro, se impuso. La evidencia al final se termina imponiendo, pero ha tardado muchas décadas, claro.
y sin mecanismo explicativo. Hasta que no llega Newton no se puede explicar el mecanismo de por qué esas trayectorias, y luego elípticas y demás, ¿no? Bueno, pues, pero históricamente esto nos ha pasado siempre. Siempre que aparecen controversias, pues se resisten las teorías clásicas a ser cambiadas. Y más cuando lo que está en juego es la cosmovisión del mundo. Como lo que está en juego con Gaia es la cosmovisión del mundo. Esa idea mecanicista, esa idea antropocéntrica que tiene nuestra cultura, de todo centrado, de que todo es material y por lo tanto lo puedo poseer, los recursos naturales, ¿no? Claro, no es lo mismo el término recurso natural, que es un objeto que yo pillo, que puede ser un ser vivo, pero lo pillo porque es un mecanismo complejo, pero es un mecanismo que yo puedo imitar con mis máquinas, por lo tanto, pues el ganado lo tratábamos como una máquina. En esa cosmovisión, claro, nuestras relaciones ético-morales son muy diferentes, así dices, ostras, es que soy una célula de un organismo. Ostras, es que eso cambia radicalmente la cosmovisión, la forma de enfrentarse al mundo, las implicaciones éticas, etc. Y por eso hay una resistencia, porque al final estamos haciendo un mundo incompatible. Tendríamos un sesgo cognitivo en la cabeza enorme entre pensar que somos parte de un sistema maravilloso, orgánico, como una célula más, a somos los dueños y señores, hacemos lo que nos dé la gana porque somos los más listos, ¿no? Hay un ejemplo que suelo dar a la hora de acercarnos a un ecosistema. Cuando vas a un bosque, la biología, la explicación que da de algunos fenómenos desde el darwinismo es, bueno, imaginémonos que un rayo no se derriba un árbol y entonces crea un pequeño claro en el bosque. Entonces empiezan los arbolitos que había por ahí empiezan a crecer y es más rápido, por ejemplo, pues empieza a hacer sombra y capta la luz del sol y es el que sobrevive y transmite sus genes, y los que han sido un poco más lentos, las especies que han sido un poco más lentos, a lo mejor no sobreviven. Y esta sería una explicación razonable de los fenómenos que pueden estar ocurriendo en un bosque. Es decir, veríamos la competencia entre los arbolitos. Claro, desde la teoría Gaia que yo defiendo, esos términos no son los más adecuados. Lo más adecuado es que el sistema que llamamos ecosistema se comporta casi como un organismo, como un órgano, como una parte importante de ese organismo y actúa como un todo. Y por lo tanto lo que está es coordinando los arbolitos para captar la máxima radiación solar de luz o para reciclar la materia. Intentaríamos explicar el todo como ecosistema en su funcionamiento. Entonces, aquí surge un ejemplo de dos visiones distintas de explicar las cosas, una como sistema único que se comporta de forma cerrada, al unísono, coordinadamente, y otra en la que observa individuos que compiten por recursos, como puede ser la luz del sol. Ambas se pueden explicar las cosas, pero ¿qué pasa si yo pongo el ejemplo de Pando? Pando es un bosque, de álamos que está en Estados Unidos. Es un bosquecillo que tiene 47.000 árboles, más o menos. Los han contado, 47.000 árboles, es decir, varias hectáreas. Entonces, allí, en ese bosque, pues eso, se cae un álamo y entonces haríamos la explicación la misma, hasta que nos damos cuenta de que resulta que Pando es un único organismo. Es un macho, es un único árbol, es un árbol macho, porque esta especie es dimórfica, tiene los dos sexos separados, y este es un macho que ha crecido vegetativamente, es decir, que empezó con un árbol, lo que podríamos identificar como un árbol, pero luego por las raíces puede lanzar nuevos troncos, nuevos árboles. Entonces va expandiéndose por las raíces, crea nuevos troncos, árboles, y así se ha expandido hasta formar, se le calcula que tiene más de 10.000 años de antigüedad. Estaríamos hablando de un organismo muy antiguo y muy grande, mucho más que una secuoya o una ballena azul. Imaginaos 47.000 árboles, ¿no?
en varias hectáreas, el peso que tiene eso. Y es un único organismo, que se ha demostrado que es un único organismo porque los científicos han visto la genética es idéntica, es un clon. Es genéticamente idéntico, todas las partes igual que tú, ¿no? Coges una célula y otra célula y son idénticas genéticamente. Pues esto es lo mismo. Cualquier tronco de este árbol o cualquier raíz o cualquier hoja tiene los mismos genes, son el mismo ser. Esto les sorprendió porque no se esperaban que fuera el mismo individuo, ¿no? Aunque se sabía que lo podemos ver en algunas especies de árboles, los álamos, chopos y demás, que a veces crecen cerca del árbol y no son de semillas, son de sus propias raíces, ¿no? que ha tirado para arriba. Es otra forma de expandirse que no es reproductiva. De hecho, es un macho solamente, mientras no encuentre una hembra no se puede reproducir sexualmente al modo normal. Entonces, claro, ahora ya no tiene sentido hablar de competencia, porque ¿qué sentido tiene que mi dedo izquierdo de la mano derecha esté compitiendo con la mano izquierda por captar los recursos del sol? Aquí la explicación más fácil, más parsimoniosa, pues que funciona como un todo, que es lo que había predicho yo para cualquier bosque. Entonces tenemos un ejemplo de un ser orgánico genéticamente demostrado que es un único organismo, y dentro de un organismo no hablamos de darwinismo. Pues entonces yo pregunto a los ecólogos, ¿este bosque ecológicamente se comporta de forma diferente a un bosque genéticamente diverso de los normales, que tiene distintos organismos, que tal? Si ecológicamente tienen el mismo comportamiento, y lo tienen, entonces, ¿por qué vamos a recurrir a explicaciones distintas entre unos y otros? Entonces, es más fácil es decir, no, es que los bosques los bosques maduros se comportan como entidades únicas, orgánicas, para esa biosfera, y yo puedo explicar pues, las funciones de intentar absorber el máximo luz solar, evapotranspirar, las funciones que yo puedo observar como sistema global. Hay que decir que la ecología, cuando surge como ciencia, empieza a evolucionar, y a principios del siglo XX algunos ecólogos identificaron a los ecosistemas como organismos. Y luego el avance mecanicista dijo, esto no podemos explicarlo así y demás. Luego hemos tenido pues, contribuciones aquí, por ejemplo, de Margalef, ¿no? y de otros grandes ecólogos que bueno, pues intentaron hacer una idea parecida a la de Lovell. Bueno, esto es mucho más complejo, hay relaciones sistémicas y demás, pero nunca hemos llegado a saltar a volver a las raíces, es decir, a verlo como un conjunto orgánico de especies que interaccionan por el bien común, por la función común que desempeñan, ¿no? en el papel. Aunque cada organismo que identificamos como organismo tiene que apañárselas, igual que mis células, para alimentarse, para excretar, tiene que hacer sus funciones, si no, no puede hacer sus funciones para el plano mayor. Es decir, es verdad que tienen que sobrevivir, porque si no, no harían la función. Pero le das la vuelta a la explicación. Lo importante es la función que hacen para el organismo que las acoge y no para sí mismas, ¿no? Y esto cambia, obviamente, incluso el plano ético, ¿no? Las especies están trabajando para algo mayor que ellas y no para sí mismas, ¿no? El ego se desdibuja. Y de hecho la teoría Gaia lo que va buscando, lo que va encontrando es lo que yo llamo dilución del ego. Es decir, hay una permanente en la evolución dilución del ego. Gaia lo que va buscando es que sus células mantengan un cierto ego, membranas y demás, para hacer bien sus funciones. Pero no te pases, no te conviertas en una célula cancerosa, porque entonces te destruyes a ti misma y a mí, ¿vale? Y ese es el peligro de nuestra civilización, que se está empezando a comportar, se comporta como un conjunto de células de un cáncer que se expande, trabajando para sí mismo cada célula y no para el organismo que la acoge, ¿no? Y esto es una analogía, es muy dolorosa decir que la civilización, que no los seres humanos, lo dejo bien claro, no lo sé, no el Homo sapiens. Nuestra civilización se está comportando como un cáncer en este organismo mayor, y hay muchas analogías entre el cáncer y un organismo como nosotros, y Gaia y el comportamiento de esta civilización.
cuando aprendamos a integrarnos de nuevo y generar funciones y que mi propósito no solo sea para mí o para los otros seres humanos, sino para la biosfera, nos irá mejor. Biológicamente yo creo que tendemos mucho más a la cooperación de lo que nos hemos venido creyendo por nuestra cultura. Al final ha habido una especie de profecía autocumplida. Si tú te educas en una cultura que te dice tú biológicamente eres egoísta, egocéntrico, no sé qué, no sé cuánto, terminas siéndolo. En cambio, si realmente eres más neutro o tiendes a estar integrado de forma natural, bastaría una cultura que educara en esa misma dirección y estoy convencido, o soy optimista, a que lo conseguiríamos, ¿no? A ser mucho más armónico, más sabios y a lo mejor podríamos ya empezar a nombrarnos Homo sapiens, ¿no? De verdad.